Antes que todo, buenas tardes a todos. Espero que se encuentre bien. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo están? Bueno, para comenzar, a manera de introducción, me gustaría que iniciar leyendo Lucas 6:46-49. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, con, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Al inicio de este versículo, de este capítulo, perdón, Jesús hace una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una buena pregunta cuando nosotros a veces tal vez oramos y decimos, Señor esto, Señor aquello, te pido esto, ayúdame en aquello. Y puede que pidamos y le hablemos a Dios de como Señor, pero ¿por qué le llamamos Señor si no hacemos su voluntad? Es, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Pues lo tenemos escrito en la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, donde pues Dios nos habla cómo dirigirnos, cómo vivir correctamente delante de Él. Y aunque tenemos la palabra de Dios, lamentablemente muchos no obedecen esta palabra y no la ponen por práctica. Después dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Al principio se habla de que por qué le llama Señor y no hace su voluntad. Y después dice, todos aquellos que me escuchan y la hacen, los voy a comparar con algo. ¿Y con qué lo comparó Jesús? Pues dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquel que obedece la palabra de Dios, la guarda y se esfuerza por cumplirla, es semejante a este hombre prudente que dice que para construir su casa, la construyó sobre la roca, escarbó para que los cimientos pudieran estar firmes y la casa no se derribara. Entonces, si tú eres un joven que estás obedeciendo la palabra de Dios y que te estás esforzando por hacerla, tú estás fundando tu vida en esa roca, en ese fundamento que es Jesús, que es Dios, y que aunque vengan las tempestades, las tormentas, como fue el caso de este hombre de su casa que la construyó, pues vas a permanecer firme al igual que su casa. ¿Por qué? Porque no la construiste en tu propia sabiduría, donde tú querías, sino conforme a la voluntad de Dios, que en este caso dice, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. El fundamento es algo, los cimientos de la casa, lo que la va a sostener, en lo profundo de la tierra y en esa roca, ahí hizo su casa este hombre. Pero también se nos da el contraste de otro tipo de persona que dice, mas el que oyó y no hizo semejante
mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Se nos habla de otro ejemplo de un hombre que no oyó las palabras de Dios, no las puso por práctica y ni siquiera se preocupó por pensar en ellas. Y pues Jesús lo compara como un hombre que construye su casa en la arena, que pone, no sé, bloques, sin bloques empieza a construirla, pero no pone un cimiento, un fundamento, no la pone en algo firme, sino en la arena, en la tierra, que se mueve, que se hunde, que se puede caer, que es algo inestable. Entonces, los que escuchan la palabra de Dios, pero no la hacen, no se preocupan por pensar en ella, pues son semejantes a este hombre. Van a ser inestables en su vida, van a ser, cuando vengan los problemas, dificultades, pues van a estar ahí sufriendo las consecuencias por no estar escuchando la palabra de Dios como debe de ser y poniéndola por práctica. Y algo que me llamó mucho la atención es cuando dice, y puso el fundamento sobre la roca. El fundamento, como ya dijimos, es las bases de la casa, algo que la va a sostener, donde va a estar permaneciendo firme esa casa. Y ese fundamento es Jesús, es Dios para nosotros, ese fundamento en el cual nosotros podemos poner nuestra confianza y permanecer firmes en Él, pase lo que pase en nuestras vidas. A lo largo de la Biblia también se nos habla de Jesús como la roca, como refugio, como torre fuerte. Se nos habla como algo firme, algo en el que podemos confiar, un refugio seguro. Y para esto vamos a leer Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Nuevamente se nos confirma, dice, porque por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra y se nos describe como es probada, angular, preciosa, de cimiento estable, una base firme que no se puede mover, que aunque venga la tormenta, no se va a mover. Ese cimiento va a permanecer y como va a permanecer ese cimiento, todo aquel que deposite la confianza en esa roca, en ese en, en esta roca va a poder permanecer hasta el final, piedra probada y estable. Y dice, el que creyere no se apresure. En otras versiones de la Biblia dice, el que creyere no será avergonzado, el que creyere no tendrá que escapar, no tendrá que huir, etcétera, etcétera. Es en otras versiones que lo narra de esta forma. Pero lo importante de este versículo es que nos dice que Jehová el Señor, o sea, Dios, puso una roca, va a poner una roca, que en ese caso fue Jesús, Dios, y todo aquel que confiar en Él, como está escrito, no será avergonzado, va a poder permanecer firme en Él. Entonces, en tu vida vas a, vas a poder permanecer o no, dependiendo de la decisión que tú tomes. Ponte tú en el lugar de aquellos dos hombres en el que dijo Jesús que semejante el que oye las palabras de él es el que construyó su casa sobre la roca y el que no la oyó pues es el hombre que construyó sobre la arena. ¿Con cuál te estarías identificando tú? ¿Serías con el que oye las palabras, las pone en práctica, se esfuerza por cumplirlas y agradar a Dios? ¿O eres de los que echas en saco roto cada una de las palabras, no te preocupas por ellas,
tal vez piensas que son inadecuadas y pues este es el contraste de dos tipos de persona. Y pues sí, yo he escuchado a personas que pues dejan a Dios en último momento, lo hacen a un lado y viven conforme a sus propios deseos. Después llegan las consecuencias, llegan los problemas, llega alguna enfermedad, llega un momento de aflicción y es ahí cuando se hacen la pregunta, si Dios existe, ¿por qué permite que pasara esto? ¿Por qué permitió que muriera tal persona? ¿Por qué permitió que enfermara? ¿Por qué permitió que existiera la maldad? Pero no es porque Dios no lo haya permitido, sino que es la consecuencia de los actos de las personas por no poner en obra ni escuchar las palabras de Dios. De ahí viene la amargura de muchos que se amargan en contra de Dios, que lo tienen como un Dios injusto y pues muchos malos pensamientos que tienen acerca de Dios a raíz de esas malas decisiones que ellos tomaron y que pues Dios nunca los obligó a hacer eso, sino que por voluntad propia lo siguieron. En cambio, todos aquellos que obedecen a Dios y está en su corazón agradarlos y permanecen en esa roca estable, en ese cimiento que no se va a mover, pues su vida ustedes podrán verlo a través de sus padres si son cristianos, algún hermano que ustedes conozcan, que a pesar de que vengan los problemas, las enfermedades, la dificultad, su fe es algo firme, no se va a mover tan fácilmente y van a permanecer, van a continuar adelante, aunque vengan las dificultades. ¿Por qué? Porque la fe está basada en esa roca firme, en esa torre fuerte, en ese refugio y por eso ustedes pueden ver que permanecen, continúan adelante y aunque tengan aflicción, aunque estén enfermos, hay gozo en sus corazones. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Dios, en esa roca que pues aunque venga la tormenta, tenemos la promesa de que vamos a permanecer en Él y que Él nos va a estar guardando. Para continuar, vamos a leer el Salmo 18:2, donde se nombran ciertas palabras que describen a Dios. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Bien, vemos que en este versículo se describe a Dios de cierta forma. Jehová, roca mía. Nuevamente se nos habla de esa roca, porque regularmente una roca es algo firme, algo que no se mueve. Ustedes imagínense las rocas que están cerca del mar o en medio del mar en algunos casos en las islas que son puras rocas a veces. No se hunden, no se mueven aunque vengan las tormentas, huracanes, ciclones, lo que sea, aunque las olas pasen arriba de esas rocas, pues no se mueven, permanecen firmes y es muy difícil que una de esas rocas se pueda mover. Después dice, y castillo mío. Un castillo, los castillos de aquel tiempo, pues no eran cualquier cosa, no era como una casa común, sino que tenía paredes gruesas, paredes que eran difíciles de atravesar cuando habían guerras que las destruían, era muy difícil que las traspasaran, era un lugar seguro donde tú te podrías encerrar y nadie entraba. ¿Por qué? Porque estabas muy seguro, hay mucha seguridad, las paredes, todo está hecho de una forma que pueda permanecer. Dice, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Si se describe a Dios como una roca, como un castillo, como un libertador, como nuestra fortaleza, si se describe de esta manera,
Quiere decir que Él es digno de confianza y que nosotros podemos depositar nuestra vida en Él porque Él va a tener cuidado de nosotros. Dice, por eso dice, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cada una de estas palabras describen a Dios y que como Dios es esto para nosotros, podemos estar confiados, podemos confiar en Él, podemos echarnos en sus brazos, en sus manos, en su voluntad, sabiendo que Él tiene el control y que Él va a tener el cuidado de nosotros. Esto es un bonito salmo, lo pueden leer todos ya después, el Salmo 18. Dice, Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y pues como vemos, Dios es digno de confianza. Y también vamos a leer por último un versículo más, que es Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Bien, tal vez muchos ya lo han escuchado este proverbio. Torre fuerte es el nombre del Señor. Tal vez unos lo recuerdan por la alabanza, que es tal cual como lo leemos. Y dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte. Una torre, pues también era un lugar muy seguro en el que las personas cuando había guerra o se sentían inseguras, corrían a esa torre, en el cual el hecho de estar ahí adentro, pues te daba la seguridad, pues como le digo, las paredes no eran tan frágiles, podían aguantar golpes, podrían aguantar pues muchas cosas cuando había guerras. Las puertas, había muchas puertas ahí que no eran fáciles de romper, quebrar, y eran puertas pues gruesas también con mucha seguridad, pasadores y todo, algo muy seguro. Y pues en este proverbio se nos vuelve a confirmar, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. El propósito de los versículos que acabamos de leer, que me ayudaron a leerlos ustedes, pues es algo muy sencillo y algo muy práctico. Con la palabra que hemos estado recibiendo en los últimos días, en cada sábado, si la estamos poniendo por obra, estamos siendo semejantes a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Y si no estamos obedeciendo esa palabra, no la estamos poniendo en nuestro corazón, sino que solamente somos oidores olvidadizos, pues Jesús también ya nos comparó con aquel que construyó su casa sobre la arena. Entonces, como les digo, el propósito es simple: entender que Dios es nuestra roca, que es nuestro cimiento, que es nuestra fortaleza, que es muy importante que tú como joven te puedas acercar confiadamente a Dios y deposites toda tu confianza, toda tu vida en sus manos, y que puedas creerle, que puedas creer a este Dios que dice roca mía, castillo mío, fortaleza mía, mi libertador, y que puedas confiar en Él. Creo que Dios ha sido muy bueno para con nosotros, para contigo. Te ha mostrado su misericordia y su cuidado hacia ti. Te ha guardado de muchas cosas. Y pues aquí vemos que a través de todas estas misericordias y estas bondades de Dios para con nosotros, Él es digno de confianza y pues merece que nosotros nos acerquemos a Él y lo obedezcamos y lo sigamos. Y como vimos, si tú llegas a tomar la decisión de confiar en Dios, en Jesús, y pones toda tu confianza en Él,
vas a poder permanecer. Tal vez te van a venir los problemas, dificultades, tentaciones, aflicciones, alguna enfermedad a tu vida o algún ser querido, pero el hecho de que tengas todo esto, eso no va a hacer que tu gozo, tu confianza vaya menguando en Dios. Al contrario, esto va a producir un mayor querer en ustedes, en nosotros. El hecho de que viene una prueba muy difícil a tu vida y confías en Dios, oras y Dios responde y te ayuda a salir adelante. Tu fe crece porque dices, Señor, yo te pedí esto y tú me libraste, tú me ayudaste a hacer esto, tú me sacaste de aquella desesperación, de aquel apuro que tenía en mi vida. Y pues a través de cómo Dios contesta nuestras oraciones, nuestra fe va creciendo más. En alguna enfermedad, te puede dar una enfermedad a ti, algún familiar, como vemos, y Dios te puede sanar y tu fe puede aumentar, pero aun si Dios no decide no sanarte de esa enfermedad, pues también tu fe va a ir creciendo porque vas a estar viendo el cuidado de Dios para tu vida, vas a estar agradecido con Dios en todo momento, en las aflicciones, vas a estar gozoso en tu corazón de que tal vez sí puedes pasar un momento triste, un momento que digas, ya no quiero pasar por esto, pero Dios va a estar en tu corazón, su espíritu nunca te va a abandonar y pues Dios es este refugio en el que tú puedes acercarte a Él, depositar toda tu confianza, elevar tus oraciones, tus súplicas a Él y Él te va a escuchar. Recordemos que Dios no se olvida de las oraciones, tal vez puede tardar porque todo tiene su tiempo y Dios va a contestar las oraciones conforme al tiempo que sea necesario, de acuerdo a su voluntad. Y este refugio, este escondedero contra el turbión, como también dice en la Biblia, pues vas a sentir una confianza en tu corazón y vas a llegar a tal pensamiento de decir, Dios, si tú estás conmigo, no importa lo que tenga que pasar, solamente ayúdame. Y pues este ha sido el pensamiento de muchos que en medio de la aflicción han podido sobrellevar todo eso, salir adelante con los problemas y pues Dios estará ahí. ¿Por qué? Porque es algo firme, es algo que no va a cambiar, es algo en el cual tú puedes sentirte seguro. Y como vimos, en Isaías dice que se pondría una piedra escogida, una piedra preciosa, y pues esa piedra es Jesús, es Dios, el que es digno de confianza. Y dice también, torre fuerte es el nombre del Señor. Si tú confías en Él, vas a sentirte seguro. No te va, nadie ni nada va a robar esa paz que el mundo no te puede dar y que sobrepasa todo entendimiento. Y pues Jesús, como nuestra roca, como nuestro fundamento, todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque estarás confiando en Dios y en su voluntad. Y pues la invitación en esta reunión es que cada uno de ustedes puedan confiar en Dios, lo puedan seguir y lo puedan amar con su corazón y pues que vean y, y comprueben qué bueno es Dios para cada uno de nosotros, sus misericordias, sus bondades, su paciencia y pues como también ver las cosas de otra forma y pues siempre confiados en Dios. Y si ustedes lo hacen, pues como les digo, van a tener seguridad en su corazón, nada ni nadie les podrá robar ese gozo. Y bueno, este pequeño mensaje que creo que es muy práctico, que nos impulsa, que nos lleva a ver a Dios como una roca, algo estable, algo que no se va a mover, pues nos lleva a confiar en Él, a depositar nuestra confianza y pues
Dios es el más interesado en que nosotros nos acerquemos confiadamente y para todo podamos depender de Él al 100%. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios nuevamente por esta palabra y por lo que Él es, por esta confianza que nos infunde a nosotros que somos débiles, pero cuando estamos en Él somos fuertes? Señor, gracias porque tenemos la promesa de que si confiamos en ti, tú nos vas a ayudar, Señor. Padre, permítenos basar nuestra vida y construirla en esa roca firme que eres tú, Señor. Que en cada decisión que tomemos tú puedas estar presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Padre, y gracias porque eres un Dios que nos invita a confiar en Él, porque tú tienes el control sobre todas las cosas y tú eres digno de esta confianza. Ven, Señor, y dispón nuestros corazones a echar toda ansiedad, toda aflicción, todo problema en ti, Señor, porque en ti nuestras cargas son ligeras, porque tú eres ese escondedero contra la tormenta, porque eres un Dios en el cual podemos estar firmes, porque tú has prometido llevarnos hasta el final, y si andamos en ese camino que será llamado camino de santidad, nada ni nadie nos podrá apartar de tu mano, Cristo. Agradecemos, Señor, esta palabra que nos distes y por invitarnos a confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno en nuestras vidas. Quédate con nosotros, acompáñanos, Señor, y háblanos en la semana, por favor, Jesús. Te lo pedimos en tu santo nombre, Dios. Amén.